Buenas tardes a todos, mi nombre es Eric Umaña y yo hoy, aunque quisiéramos hablar un poquito de cómo quedaron los partidos de la NFL el día de ayer, cómo clasificaron los Patriots al Super Bowl y el excelentísimo partido al final del día entre el equipo de los Rams y los Falcons, que estuvo interesantísimo debajo de una nevada, es súper fuerte y de todo, y cómo se ve que el espíritu deportista pues lleva a muchas personas a sobrellevar muchas situaciones en su vida y dar el máximo de su esfuerzo. Pero bien, hoy no estamos aquí para hablar de eso. Yo vengo aquí para hablarles un poquito de el módulo de finanzas que se va a impartir en el curso de GBP. Eh, las finanzas, como lo hemos visto siempre, al menos del lado de nosotros los profesionales, lo importante es que son para todo en la vida. ¿Y por qué son importantes para todo en la vida? Porque desde que tú estás pequeño y te mandan a hacer algo al supermercado o a comprar algo, pues te dan un billete y tienes que saber más o menos cuánto te van a dar devuelto, cuánto costaron las cosas. Y conforme vas creciendo la vida, ¿verdad? Obviamente hasta tener una vida productiva, tienes que saber cuánto es tu ingreso y cuánto es tu costo y cuánto te queda en el bolsillo para tus actividades recreativas. Pero bien, sin más preámbulo, vamos a hablar un poquito quizá de las finanzas para los emprendedores. Ese grupo de personas que merecen absolutamente todo nuestro respeto, toda nuestra admiración y un gran aplauso. Porque emprender no es fácil. Todos sabemos que emprender no es fácil y aquellos que no lo sepan, eh, búsquense un amigo que sea emprendedor y él les va a decir. Muchos piensan que cuando son emprendedores y dejan de trabajar para alguien, dicen, es que ya no voy a tener jefe. Y realmente entran en una realidad sabiendo que ya no van a tener un solo jefe, sino que ahora van a tener tantos jefes como clientes tengan. Entonces eso es uno de los retos más importantes que afronta un emprendedor, sin hablar todavía de, digamos, los retos financieros que tiene un emprendedor hoy en día. Y quizá desde muchísimo antes, desde hace 20, 30 años, cómo han venido enfrentando diversas situaciones y problemas que tienen que resolver y que no los deja crecer y seguir en un negocio de emprendimiento que al final es su forma de crear riqueza para él y para los suyos y finalmente para terceros dando trabajos, sea directa o indirectamente. Ok, ¿cuál es uno de los principales problemas que quizá tiene un emprendedor? Olvidémonos ahorita del problema que seguramente en todos los países hay, que no hay realmente un apoyo suficiente por parte del Estado o instituciones privadas para brindarle apoyo económico a un emprendedor. Ahorita olvidémonos de eso porque es algo que no podemos controlar y seguramente en todos nuestros países se va a seguir dando. Uno de los principales problemas que enfrentan hoy en día los emprendedores es que no se educan desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos las finanzas como la parte que me entra, la parte que sale y con eso soy feliz. Pero si no entendés cuál es tu costo, cuánto te está costando sacar tu producto, tu servicio a tus clientes, al final no sabes cuánto tenés que cobrar y cómo tenés que proyectar tus ingresos durante el mes para que te ayude a que tu negocio no solamente subsista, sino que vaya creciendo con el tiempo. Y esto es muy importante porque hay dos tipos de emprendedores. El emprendedor que ya de por sí pone un negocio o comienza su actividad y falla y tiene un respaldo familiar que lo puede ayudar a comenzar otro emprendimiento y a ir surgiendo en su vida económica sin dejar de lado todas las penurias que puede pasar una persona por no tener ingresos o porque su emprendimiento haya fallado. El segundo grupo de emprendedores es aquel emprendedor que comienza su emprendimiento y no puede fallar, porque ha puesto todas sus baterías, muchos de los ahorros de su vida, una liquidación, etcétera, etcétera, y saben que no pueden fallar, que de ahí en adelante lo que tienen que hacer es meterle todas las ganas y todo el esfuerzo a su negocio. Pero ¿cómo logras esto? Si quizás que tengo conocidos que son expertos
fotógrafos, tienen negocios de lavacarros, tienen negocios de barbería, tienen gimnasios, etcétera, etcétera. Y son muy buenos en eso, pero desconocen algunos términos financieros que son necesarios para subsistir en la vida económica y de negocios en el mundo. Desconocen cómo tienen que facturar, qué crédito tienen que dar, cuánto es su costo y cuánto es lo que les queda al final después de vender y pagar todos los costos que tuvieron. Además, no conocen la diferencia entre facturar y ya tener el dinero en la mano y cuánto de ese dinero yo ya me lo gasté pagando a mis proveedores u otras cosas. Entonces, la falta de educación financiera es un elemento muy importante que hace que muchos emprendedores fracasen en su intento de montar un negocio. ¿Cuál es la clave de esto? No es que te vas a hacer un experto económico, que de hecho el curso y el módulo es muy bueno para tener unos básicos más allá de lo que te pueden dar en la vida laboral o en la vida universitaria. Son elementos muy importantes para que la gente conozca cómo puede hacer un análisis de su empresa, de su emprendimiento, para verla crecer y mantenerse en el tiempo. Y obviamente un GBP que le va a ayudar a muchos clientes suyos a crecer su negocio, inclusive crecer su propio negocio. Pero esto, volvemos, insistimos, la problemática es cuando no hay educación financiera. Cuando la gente es muy buena en lo que hace, pero realmente desconoce los términos de ingreso, costo, margen de utilidad, margen bruto, margen antes de impuestos, etcétera, etcétera. Cómo yo puedo ver mi empresa de diferente manera, no solamente por lo que me está produciendo el ingreso menos el costo, sino el efectivo real que me está produciendo semana a semana o mes a mes, para lograr no solamente darle un crecimiento y un mantenimiento a nuestro emprendimiento, sino saber dónde puedo endeudarme, cómo puedo endeudarme, o si no me debo endeudar, o si tengo que comenzar a pensar a tener un emprendimiento que vaya diversificándose con el tiempo. Cuando usted se educa financieramente, entiende más allá de su conocimiento en lo que usted hace. Y esto también es para que sus futuros clientes, ustedes mismos, entiendan que un asesor financiero no es que les va a decir qué tienen que hacer, porque usted no puede ir a decir a una persona que lleva 5 años o está iniciando un emprendimiento de su conocimiento que tenga en ingeniería, en informática, en repostería, etcétera, etcétera, cómo llevar su negocio. Él es el experto en eso, pero usted sí le puede decir qué cambios o qué elementos puede adjuntar en ese emprendimiento para que el mismo se mantenga y crezca en el tiempo. Usted no puede decirle a un barbero cómo le corta el pelo a alguien, cómo tiene que hacer la barba, pero sí le puede decir, mediante un análisis de cuánto está cobrando, cuántos clientes tiene, cuántos de esos clientes se han sostenido en el tiempo, cuáles son esporádicos, qué cambios tiene que hacer en su negocio, cómo tiene que irlo creciendo poco a poco para que el negocio subsista en el tiempo y además logre crecer año a año. Que lo más importante de un negocio es su crecimiento año a año. Las grandes empresas así es como se miden, no tanto cómo está toda la parte externa, porque siempre va a haber elementos externos que te van a afectar, pero una de las primicias en cualquier negocio, desde Walmart hasta el emprendimiento más pequeño, es crecer año con año. Y eso usted no lo va a lograr sin educación financiera, sin entender muchos puntos de qué es lo que usted necesita para hacer un análisis en frío de su negocio, y si tiene un asesor financiero, entender lo que él está hablando. Porque también aquí hay que hacer una división muy importante. La educación financiera no significa que usted se va a hacer un experto completo y no necesita a alguien para que lo oriente en esto. Realmente es para que la persona que lo está orientando, usted entienda la terminología que le está hablando
y cómo usted puede llevar eso a su negocio sin entrar en un conflicto de cómo afecta esto al negocio, lo que me está diciendo mi asesor. Entonces es lograr entender lo que su asesor le está diciendo y en conjunto tomar la mejor decisión para su negocio. En el momento en que usted entienda que esa educación es para su beneficio, para su ayuda, para su crecimiento y además, sea como sea, darle trabajo a un tercero también, que es el que lo está asesorando, va a hacer que su negocio perdure en el tiempo. Y si usted se va a dedicar, obviamente, a hacer asesorías financieras, pues la educación financiera es importantísima porque tiene que entender un negocio, que no es lo mismo industria, que no es lo mismo retail, no es lo mismo comercio, no es lo mismo vender un servicio que hacer una transformación de materia prima o ser un revendedor o un comisionista. Todos tienen sus detalles importantes que hay que conocer. Por eso vuelvo, insisto, la educación financiera es muy importante. Ahora, ya hablamos un poquito de la educación financiera y es uno de los retos más importantes que tiene un emprendedor. La otra situación que es muy importante después de tener cierta educación financiera y un asesoramiento adecuado es hablar del crecimiento, que ya lo tocamos un poquito, cómo tenés que crecer año a año, pero cómo debe ser ese crecimiento. Ese crecimiento tiene que venir basado en el conocimiento que se tenga del negocio y cómo usted ya ha establecido ciertos factores y ciertas formas de medir su negocio para entender cómo va a hacerlo crecer. Los negocios, la forma más difícil de crecer es por ingresos. Es una parte que nadie maneja, cómo incrementar el ingreso. Pero sí se puede hacer el crecimiento de un negocio entendiendo cuál es mi costo, cuáles son mis gastos y cómo yo como emprendedor o como asesor puedo plantear diferentes estrategias para reducir esos costos, para reducir esos gastos y lograr que el negocio crezca. Siempre, obviamente, teniendo en cuenta de que los ingresos y su crecimiento es muy importante. Sin embargo, no ha habido nadie en el mundo que a punta de conocer los números haga crecer su negocio porque se necesitan muchas otras cosas para tomar decisiones en el crecimiento de los ingresos. Se viene la parte mercadológica, hay una parte que no del todo no manejamos, que son las regulaciones de un país o cuando usted está creciendo hacia afuera de su país, pues las regulaciones para esto. Entonces, el crecimiento siempre va a ser muy importante, orientado desde dos visiones. ¿Cómo hacer que los ingresos crezcan conociendo cuáles son mis costos? Y cómo hacer que el rendimiento de esos ingresos menos esos costos sea mayor año a año. Y esto solamente se logra por haciendo un control de los costos y los gastos que nosotros tenemos en nuestro emprendimiento y o en nuestra empresa. Que eso cualquier GVP te puede ayudar por medio de las capacitaciones que le vamos a dar a entender estas cosas y tomar las mejores decisiones para el negocio de un emprendedor. Luego, el siguiente punto que es súper importante es el financiamiento. Y aquí el financiamiento vamos a verlo desde dos puntos de vista. Número uno, cuando usted adquiere deuda simplemente para pagar salarios, para pagar honorarios, para pagar cualquier otra cosa que sea parte del día a día del negocio. Y la segunda parte es entender el endeudamiento como un apalancamiento para devolvernos a lo que hablábamos ahora, que es el crecimiento de la empresa. Cómo entender por medio de yo endeudarme como emprendedor o como empresa para lograr mayores beneficios para el crecimiento. Si por ejemplo soy una empresa que se dedica a la impresión y necesito entrar en otro nicho de mercado, como la máquina que voy a comprar para entrar a otro nicho de mercado me cuesta $40,000 y no debo desembolsar esos $40,000 de mi flujo de efectivo o de los ahorros que tenga, sino tomarlos de
de algún apalancamiento de los que son expertos en esto. ¿Y quiénes son expertos en esto? Pues obviamente las financieras, los bancos, etcétera, etcétera. Que el trabajo de ellos es trabajar con el dinero. Lo que hace una persona que conoce de negocios y sabe que tiene que crecer es trabajar con ese dinero que el experto en dinero sabe y coloca. Entonces, ese es el otro tipo de endeudamiento o apalancamiento realmente que es idóneo para que cualquier empresa vaya creciendo. Al entender esto, pues las empresas comienzan a endeudarse en diferentes rubros para sostener su empresa en el tiempo, su flujo de efectivo, compra de materias primas, cobros, descuentos, etcétera, etcétera. Entonces, el apalancamiento es el endeudamiento bueno, el que una persona en su emprendimiento o en su empresa debe tener. ¿Y cómo se debe evaluar esto? Esto se evalúa específicamente en cada negocio y él es el que le va a decir si ese apalancamiento es adecuado o usted está pasando de tener un apalancamiento a tener un endeudamiento, como ya lo hablamos. Y no hay que tenerle miedo a la deuda. ¿Por qué no hay que tenerle miedo a la deuda? Porque las compañías más grandes y las que mayor flujo de efectivo generan y las más ricas en la revista Fortune son las que más deuda tienen. Pero esas empresas han aprendido a convivir con esa deuda que en su mayoría es apalancamiento de crecimiento. Entonces, si alguien les dice o ustedes piensan que el endeudamiento es malo, lo primero que hay que entender, y es en este curso les vamos a enseñar cuál es la diferencia de ambos conceptos, cuándo es sano tener uno o cuándo del todo no es sano tener ninguno de los dos. Pero para esto, y esto es como una escalera en la cual vas subiendo gradas de perfeccionamiento en tu actividad, es primero entender un poquito de cuáles son las finanzas, cómo plantear un crecimiento y luego cómo tener herramientas para ese crecimiento. Y luego, para contarles otro problema que pues puede ser que vayamos a herir ciertas susceptibilidades, que es cuando el emprendedor desconoce el manejo de su negocio. ¿Y cómo es desconocer el manejo de su negocio? Es cuando toma decisiones personales con la actividad del negocio. Y aquí voy a darles un ejemplo para que más o menos todos nos vayamos entendiendo en el desarrollo de esto que les estoy diciendo. Bruce Wayne y Batman son la misma persona, pero ambas toman decisiones separadas. Y si nosotros tuviésemos una visión ampliada de los cómics para verlos por detrás o en el backstage, como dicen los músicos, podríamos ver cuáles son las decisiones que toma Bruce Wayne. Porque si Bruce Wayne tomara decisiones basado en todo lo que hace Batman, pues obviamente Bruce Wayne contrataría ejércitos de ayudantes para que colaboren con Batman para el combate del crimen. Pero esto no sucede. Bruce Wayne, que en este caso sería el negocio, toma decisiones basadas en el negocio, cómo invertir en bolsa, qué es lo más importante para el negocio, cómo generar mayor riqueza para que al final, pues, Batman tenga todos sus artilugios y todas estas cosas que utiliza para combatir el crimen. Pero si privara la visión de Batman, pues no habría ni Batman ni Bruce Wayne porque su riqueza ya se hubiese perdido hace mucho rato. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de emprendedores que no entienden esto? Que son prácticamente dos personas en uno y por eso hice la analogía con Batman y Bruce Wayne. Tienen que entenderlo y esto es muy importante. El dueño del negocio ya no debe tomar decisiones del negocio. Se toman decisiones como un emprendedor. Y aquí hay que ser muy claro. Cuando la gente comienza a emprender, obviamente, pues quiero cambiar de carro, me está yendo muy bien, vamos a pasear, mi familia se lo merece, les he quitado mucho tiempo, yo estoy muy cansado, voy a tomarme unas vacaciones, etcétera, etcétera. Pero ahí estamos tomando decisiones desde el punto de vista personal, no como hombre de negocios.
no como esa persona de negocios que tiene que tomar las decisiones basadas en el negocio, en el flujo de efectivo del negocio y qué es lo mejor que me puede dar mis decisiones. Y volvemos a la separación de personas en un mismo cuerpo. Hay una persona que es el emprendedor o el dueño de negocio y está la otra persona que es la que gasta el dinero que sobra del emprendimiento. ¿Y por qué digo sobra? Porque lo primero que tiene que hacer un emprendedor o una persona de negocios es ponerse un salario. Es ponerse un salario acorde a lo que está produciendo la empresa y no comerse las ganancias de la empresa. No porque me fue bien en el año 1 y yo tenía un salario de 1,000, ahora me voy a poner un salario de 2,000 porque yo sé que me fue muy bien y yo puedo gastarme más. No. Vos inicialmente tenés que plantearte por medio de una educación financiera, un conocimiento del negocio, una visión de crecimiento, tenés que plantear, ok, ¿cuáles son los gastos del individuo fuera del emprendedor? ¿Cuáles son los gastos que tiene, vamos a dar un ejemplo, que tiene un barbero fuera de su barbería? Que son la salida con su familia, las vacaciones, el pago de la escolaridad, el pago de educación de sus hijos u otros, el arreglo de la casa, la compra de una casa, como lo quieran ver ustedes. Y la otra decisión que toma el barbero es cómo yo invierto lo que me produce mi negocio para que el mismo siga creciendo. Cómo invierto en más sillas para contratar personas, cómo invierto en la mejor máquina para cortar pelo, para hacer la barba, cómo invierto en capacitación, en conocimiento, etcétera, etcétera, porque sé que eso va a beneficiar mi negocio y eso va a hacer que crezca y eso va a hacer que la vida de mi negocio siga hacia adelante y en algún momento pues la persona podrá pues comprarse su carro o cambiar de carro, tomar mayores vacaciones, etcétera, etcétera. Esta problemática es muy importante. Si ustedes me dijeran de todas las que le he dicho, esta es en la que más fallan los emprendedores, porque se niegan a tomar esa decisión, a separar al individuo del emprendedor y separar los gastos de cada uno. Tienen que entender que el individuo no produce absolutamente nada, y perdón la crudeza, pero no produce nada. El que produce es el emprendedor, valga la redundancia, con su emprendimiento. Cuando se entiende esto, van a comenzar a tomar decisiones basadas en lo mejor para el negocio. Mi época de darme los gustos vendrá más adelante. Por eso es importante que el emprendedor desde el día 1 establezca un salario acorde a lo que su negocio puede producir sin lastimar el negocio. Él tiene que saber que él significa un costo más para el negocio y no que son costos del negocio. No es que si mi salario es 1,000 y las vacaciones me costaron 300 más, entonces ahora es 1,300. No, tiene que saber que esos 1,000 le tiene que alcanzar para todo y para sus vacaciones. Si no alcanza para las vacaciones, no hay vacaciones. Así de duro se tiene que hacer si usted quiere ver que su negocio se mantenga en el tiempo y crezca en el tiempo, que es uno de los aspectos más importantes. Como ustedes ven, las problemáticas son variadas y alguno me podrá decir que hay cientos todavía más de problemáticas, pero dentro de mi punto de vista y todo lo que yo he podido ver en el tiempo que he sido asesor y trabajé para ciertas compañías, pues digamos que estas son de las problemáticas más importantes. Todo esto lo vamos a ir desarrollando en nuestro módulo de finanzas, donde vamos a poder ver todo lo que tiene que ver con el flujo de efectivo de la compañía, todo lo que tiene que ver con la rentabilidad de un negocio, con el análisis de su estado de resultados, el análisis de su balance general, de sus activos, cómo conocer el ticket promedio, dónde está mi punto de equilibrio, cuáles son las principales métricas que debo tener para analizar mi negocio, cómo yo puedo acercarme a alguien que me brinde una asesoría de estas para entender
qué es lo que está pasando, cómo puedo crecer sin ver que me están hablando en chino porque no entiendo absolutamente nada de lo que me están hablando. Y en cuanto a hacer un GBP, también son todas estas pautas y más, son herramientas importantísimas para que ustedes puedan generar riqueza para ustedes por medio de asesorías financieras a cualquier cliente que lo necesite, cómo entender un estado financiero, cómo entender un negocio y cómo sentarse con el emprendedor o la junta directiva y decirle, podemos plantear estas mejoras de esta manera, podemos plantear cambiar la forma en cómo nos estamos endeudando, cómo cambiar deuda de corto plazo por deuda de largo plazo, cómo entender que el estado de resultados es muy importante, pero al final, como todo negocio, lo que importa es el dinero que está en caja. Todo eso, un GBP lo puede llegar a desarrollar, puede llegar a darle capacitación a otros, inclusive hacer análisis de empresas pequeñas, medianas y hasta grandes. ¿Por qué? Porque van a tener todas las herramientas necesarias para hacer este análisis, pero saliéndose de la barda del torero, viendo, como decimos en Costa Rica, los toros desde la barrera y pudiendo hacer un análisis mayor de cuál es el entorno del emprendimiento o la compañía y cuáles son las cosas que internamente lo están afectando y qué decisiones se deben de tomar para el mantenimiento y el crecimiento del emprendimiento o la empresa. Yo los invito a que tomen el curso. Es un curso súper importante para cualquier persona que desee dar este tipo de asesorías. Vamos a tener, obviamente, en otros módulos de otros profesionales, mercadeo, etcétera, etcétera. Pero todo esto les va a dar un conocimiento íntegro para poder ser un buen analista de negocios, que es al final lo que se busca, más allá de un analista de recursos humanos o de mercadeo o de finanzas, sino es un analista integral que va a poder ver una empresa como un cubo desde sus diferentes caras para ayudarle al emprendedor o a una junta directiva a tomar mejores decisiones. Mi nombre es Eric Umaña, de nuevo, espero que nos podamos ver pronto y estamos a la orden. De verdad, es un placer podernos conocer por este medio. A Benjamín, agradecerle el tiempo que me ha brindado y vamos para adelante. Y espero que la próxima vez que nos hablemos ganen los Patriots el Super Bowl. Un abrazo para todos, que estén bien.